Gracias, Yulisa. Hoy tenemos este orden en particular que agradezco me hayan permitido los compañeros. Vuelvo a referirme, y de hecho, con el comentario que hago a esta hora, en este horario, vuelve a referirse a la política local. Hay todo una reacción para mí bastante dramatizada, yo diría que en algún caso hasta contraproducente, con respecto a unas declaraciones de la candidata senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, donde hablaba de la importancia que tiene, o la de la que carece, mejor dicho, el Ministerio de la Juventud. Yo en el comentario anterior que hice a primera hora hablé de ello y extendí un poquito más mi pensamiento sobre ese tema. Yo soy de los que va más lejos todavía. Recuerdo 2 puntos importantes en los pasados 7 años y pico, casi 8, donde yo he estado de acuerdo con los dos grupos que han defendido la idea de eliminar lo que ya no es útil, lo que no se usa y lo que de alguna manera está multiplicado en el Estado. El primero, para que tengamos una idea de por qué hay que ser coherente con las posturas y con las posiciones, fue el propio gobierno dominicano. El gobierno que encabeza Danilo Medina en el primero de sus 2 periodos tuvo a bien, al término del año 2012, cuando estaba concluyendo esa primera parte de su ejercicio gubernamental, puesto que los años en materia administrativa del Estado son de un 16 de agosto a otro. No son coincidentes con el año calendario. Cuando un gobierno inicia, cuando un gobierno toma posición, apenas al año le está quedando más o menos un cuatrimestre, por así decir. En ese sentido, recuerdo cómo al término de esos primeros meses en el gobierno, tuvo bien el presidente Medina remitir la orden para eliminar una serie de instituciones, casi todas ellas organismos descentralizados, direcciones, que ya no estaban por alguna razón en uso, que ya no tenían ninguna razón de ser. Y recuerdo como hoy, ahí está la hemeroteca, puede perfectamente buscarse, cómo esto fue aplaudido y fue un signo positivo de esos famosos primeros 100 días que tienen los gobiernos al mando y donde deben generalmente mandar unos mensajes positivos, importantes en relación a lo que van a hacer al futuro. Penosamente, esa actitud, esa y otras, como fue parte de ese primer principio de ahorro incluso de diversas partidas donde terminó habiendo hasta un excedente en esos primeros ejercicios, lamentablemente no fue seguida por la administración del presidente Medina, la cual volvió a caer, y eso es normal, sobre todo ya en un segundo periodo, en la tendencia muy natural que han tenido los gobiernos dominicanos a multiplicar la burocracia. El otro momento, en los pasados 7 años que tuvo el Poder Central, que nosotros, aunque sea parcialmente aplaudimos, fue aquella ocasión donde al crearse una organización que específicamente rigiera el tema del transporte, aunque yo siempre he creído que eso al final tendría que estar dentro de obras públicas y volver a como fue en su momento una dependencia de obras públicas, así lo creo, así lo voy a creer siempre, pero ya que se decidió disminuir el número de instituciones del transporte de 10, de 8, de 9, de cuantas hubiese a una sola, ¿quién no lo va a aplaudir? ¿Quién no va a entender que fue una decisión en la dirección correcta, aunque vino adjunto a una ley escandalosamente grande, muy voluminosa, la cual va a tener muchos problemas en su cumplimiento realmente? La ley que, entre otros, trabajó Tobías Crespo con respecto al tema del transporte. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde estaba el dilema? ¿Dónde estaba el pero de esa buena decisión de crear ese instituto de transporte que era mejor que nada? Bueno, la parte negativa está en que no hizo más que volver a sumar las nóminas que constituían las dependencias anteriores y sumarla en una sola. Al final, lo que hicimos fue sumar todo ese gasto y ponerle un solo sello. No hay tal eficiencia en la creación de esa institución. Al menos se disminuye el número, sí, de instituciones dispersas que estaban en materia del transporte. Algunas de ellas increíblemente anecdóticas, como la que reunía el tema del servicio de los taxis. En materia ya no del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, estuvo la intención, porque en eso se quedó, en intención, no había numéricamente la forma de ser apoyado en ese aspecto, de ser apoyado el proyecto. Estaba el proyecto de Farideh Raful de disminución de la cantidad de instituciones del Estado y de fusión de aquellas que compartían aspectos e intenciones y funciones de acuerdo a la ley, valga la redundancia. Eso, que en su momento no tuvo, lógicamente por la relación numérica de oposición a oficialismo en el poder, no tuvo acogida. De hecho, soy de los que cree que incluso si la correlación fuera la contraria,
a mí me parece que tampoco fuera aprobado por la forma de pensar del político dominicano promedio. Así de pesimista soy. Creo que sería lo correcto, pero no tengo la sensación de que el político promedio dominicano, ni de oposición, ni del oficialismo en general, tiende a entender la importancia que tiene la disminución del tamaño de la burocracia y el abaratamiento del costo que tiene para el contribuyente cargar con ese precio. Hoy que vuelve a hablarse del tema, hoy que vuelve a colocarse el tema, sacan un video, muy por cierto mal editado, porque si van a jugar en esa liga, háganlo bien. Y ahí, miren, hay muchachos que son hasta bastante creativos haciendo ese tipo de cosas. Pero ya que se hace de una manera burda, al final lo que afecta, más que intentar afectar a una candidata, yo creo que lo que trae a la mesa el contenido. Es para la República Dominicana una política inteligente crear y mantener dependencias estatales que no necesita, que solamente multiplican la burocracia. Miren, este país, en vez de tener un Ministerio de Economía, tiene un Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, un Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y un Ministerio de Hacienda. Eso perfectamente cabe en un solo ministerio. De hecho, el Ministerio de Hacienda, tengo a bien decirles a los que gustan la historia de la República Dominicana, que es probablemente, junto al Ministerio de Defensa, el primer ministerio creado por el Estado Dominicano, el Ministerio de Hacienda. Y cuando se crea en 1844, tenía las dependencias que en un entonces precapitalismo dominicano, porque tenemos un capitalismo tardío, como dice Bosch, ya abarcaba las actividades productivas. Usted puede creer que un siglo y medio después, en vez de avanzar en ese sentido, hemos retrocedido. Y por apetencias políticas, por egos maltratados, por egos heridos, hemos tenido que crear dependencias unas y otras para que se sientan bien algunos que no obtuvieron tal o cual posición. Porque hay un ministerio administrativo de la presidencia y al mismo tiempo hay un ministerio de la administración pública, que por cierto, no sé cómo rayos lo dividen porque hasta siglas comparten, MAP. No sé ahora cómo rayos le llaman al ministerio administrativo de la presidencia para que no comparta siglas con el MAP. Al final, esta locura con la que carga el contribuyente termina por restarle primero poder a cada una de esas dependencias, por restarle importancia y por hacerle entender a quienes están allí que no tienen por qué dar el extra, porque al final alguien de otra dependencia similar se va a encargar. La agricultura por igual, un Instituto Agrario Dominicano, un Ministerio de Agricultura, pero 800 comités y dependencias distintas que no hacen sino multiplicar la burocracia, pero restar poder a quien debería tenerlo. Lo mismo ocurre con educación, lo mismo ocurre con otras áreas, que bien podríamos seguir hasta el día de mañana. Por cierto, además de que yo firmaría sin ningún problema quitar ese Ministerio de la Juventud, me voy más lejos y doy donde duele. Haría lo mismo también con otros que han creado para tratar de estar al día con las famosas políticas de estos nuevos tiempos y el género y demás, como el tema de la mujer. Aquí hay que gobernar para la familia dominicana y defender a la mujer en la igualdad ante la ley, asistiéndole cuando lo necesita, creándole oportunidades donde lo necesite y se desarrolla. No creando esas falacias que en 20 y pico de años no han hecho sino consumir recursos públicos sin solucionar ningún problema, ni a la mujer ni a la sociedad dominicana.